Libro de Memorias de una Nación en Guerra, capítulo 2. Vislumbres proféticos para Venezuela. Estoy plenamente convencido del trato de Dios con muchos de sus siervos, por medio de los cuales les ha revelado el futuro profético de nuestro país. Lamento no tener el testimonio de todos ellos, pero consideraré los que el Señor me ha permitido conocer y que han llegado a mis manos con una clara evidencia que afirma lo que el Señor nos ha revelado a los integrantes del movimiento de intercesión por Venezuela. El primer mensaje profético se registra para el año 1983 en la persona del reverendo Orlando Anzola, un siervo del Señor, hombre serio, de carácter austero y muy diligente en las cosas de Dios. Su aporte a la obra nacional se expresa en ser cofundador del movimiento misionero mundial en nuestro país, defensor de la pureza doctrinal, misionero incansable, conferencista internacional y aguerrido enemigo del error. Nos contó este siervo que sobre la experiencia profética que Dios le reveló tocante a Venezuela estando en España. Su palabra es: en el año de 1983 me encontraba en Terrassa, Barcelona, España, en un culto de oración, cuando de repente se apoderó de mí una angustia acompañada de un lloro y sollozo muy profundo, con un sentimiento muy parecido al que se experimenta por la muerte de un familiar muy querido, cuando de pronto salió de mi boca un grito desgarrador, lastimero, muy doloroso, que decía: ¡ay, ay, ay, Venezuela, Venezuela, mi amada Venezuela, mi querida Venezuela! Si tú supieras las desgracias que vienen para ti, ¡ay, ay, Venezuela, pobrecita Venezuela, pobrecita! Lo que te espera es triste, te saquearán, te arruinarán. Eres cabeza de naciones, ahora te convertirás en cola. Se burlarán de ti, perderás el prestigio entre todas las naciones. Pobrecita, pobrecita Venezuela. Cabe destacar que este mensaje profético fue publicado por nuestro hermano en un comunicado por el diario El Nacional, con fecha del 9 de septiembre de 1995, Cuerpo B, página 09, como un claro testimonio de que Dios habló con anticipación. Como podemos ver, con esta profecía Dios comenzaba a revelar el futuro lúgubre que se avecinaba a la economía nacional. Nuestro Dios declaraba con esto que demonios de corrupción administrativa minarían con mayor fuerza la mente y el corazón de los políticos venezolanos, quienes, despojándose del temor a Dios y del respeto a los fondos públicos, arremeterían abiertamente contra las arcas de la nación, saqueándolas, apoderándose así del dinero de todos los venezolanos. A partir del año 1983, el principado de corrupción administrativa se movía con toda libertad en la nación. La razón, la cabeza visible de Venezuela, el hombre puesto por Dios para regir los destinos de la nación, no entendió que Jehová de los ejércitos es quien pone reyes y quita reyes, y por lo tanto debía honrar al Creador con sus actos. Rigieron la nación con el temor a Dios. Sin embargo, este dirigente político, al igual que el resto de sus colegas, obvió esta gran verdad y por ende quedó postrado a merced de esta potestad. La Biblia dice en Oseas, capítulo 4, versículo 9: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Esta declaración bíblica nos enseña sobre el liderazgo de una persona puesta por Dios en eminencia y de su influencia sobre las masas. Si el líder es temeroso de Dios y es honesto, en el manejo de la cosa pública, tenga usted la plena seguridad que sus gobernados seguirán su ejemplo. Pero si es un corrupto, un brujo, un borracho o un adúltero, tenga la plena seguridad
también que el pueblo imitará su mala conducta. Pues fue tan desastrosa la actuación de esta potestad diabólica que aún en las personas más humildes existía un deseo profundo de ocupar un cargo en la administración pública, no para servir con diligencia, sino para seguir el ejemplo de los políticos corruptos que a diario saqueaban a Venezuela con toda impunidad. Los efectos del saqueo al heraldo de la nación comenzaban a sentirse y ya no se podía ocultar más. El saqueo a la nación comenzó a desvelarse y en medio de un medio agitado clima electoral, una frase se hizo célebre: ¿dónde están los reales? Con este interrogante se pretendía conocer el destino dado al dinero de todos los venezolanos, el cual había desaparecido de las arcas nacionales. En aquel tiempo, un mal se avecinaba. La nube negra se levantaba sobre la economía venezolana y el pueblo común lo ignoraba. Y a pesar de que se estableció un nuevo gobierno, la profecía de Anzola seguía en su cumplimiento y de repente, como algo inesperado, llegó el fatídico viernes 18 de febrero, conocido como el Viernes Negro, donde ocurrió la debacle. Nuestra valiosa y codiciada moneda sufre una devaluación y se dispara el dólar americano de 4.30 a 14 bolívares por dólar. Aquí comienza a manifestarse la debacle económica. Los efectos del saqueo se hacen tangibles y comienza a sucumbir la Venezuela despilfarradora, la que gozaba de un estatus económico envidiable, la que viajaba los fines de semana a Miami para visitar las boutiques, iniciándose con este ciclo el principio de la pobreza y el descrédito de Venezuela por causa de los altos niveles de corrupción. Por este tiempo, la pobrecita Venezuela se sentía sola y desamparada, y en verdad que lo estaba, debido a que la iglesia evangélica, el pueblo receptor de la palabra profética de Dios, no tenía profecía para Venezuela, y por ello ocurrió el desenfreno en la nación. Analizando en frío el mensaje que Dios le revela a Anzola, nos conduce a concluir que para ese tiempo el nivel espiritual de la iglesia no era muy elevado. Parecía que no existía comunión íntima con el Señor, porque a ningún siervo suyo en Venezuela se le reveló lo que venía, sino a Anzola, quien se encontraba fuera del país. Salmo 25:14. Pero, ¿dónde estaba la iglesia del Señor? La iglesia del Señor para esos años se encontraba reposada y tranquila, en el sueño profundo que les producía la pereza. Proverbios 19:15. Producto de la comodidad y la prosperidad, así como también por la seguridad que sentían hacia la parcialidad política en la cual habían depositado su confianza. Oh, qué momentos tan duros fueron aquellos. El ministerio de la defensa espiritual no se encontraba activado. La oración de guerra que garantizaba la paz en la nación, poco se practicaba la petición de un avivamiento. Se remitía a un escaso grupo de ancianos que fueron impactados por el libro. ¿Por qué no llega el avivamiento? La labor evangelizadora simplemente se supeditaba a los cultos de barrio y a una campaña de vez en cuando. Pero esta dolorosa realidad comenzó a cambiar cuando Dios irrumpe su silencio por medio de otra profecía. 5 de enero de 1984. Mensaje profético por Carlos Jiménez. El segundo vislumbre profético se registró el día 5 de enero de 1984 en la ciudad de Caracas, lugar donde se celebraba el Congreso de la Juventud Embajadores de Cristo de las Asambleas de Dios en Venezuela. El reverendo Carlos Jiménez, quien para ese entonces gozaba de respaldo y de plena comunión con la Federación de Asambleas de Dios de Venezuela, era el conferencista invitado para predicar en un magno evento. Ese día Carlos Jiménez amaneció muy inquieto a consecuencia de un sueño que había tenido.
Sentía un gran nerviosismo y cuando pasó a predicar expresó su estado anímico y la razón que lo tenía así. Por ello, inició un sermón con estas palabras: de lo que voy a hablar en esta noche no quiero amenes ni aleluyas. Yo quiero que ustedes me escuchen. Yo siento una carga muy inmensa por este país. He estado orando a Dios por esta República de Venezuela. En lo natural y quizás buscando el factor económico, debería estar en otro lado o predicando campañas en los Estados Unidos de América, donde Dios ha comenzado a darme un ministerio precioso y glorioso. Hace 2 años yo dije que me iba de Venezuela y abandoné este país de cruzadas y Dios me llevó a Centroamérica y allí en Centroamérica vi su gloria. Vi el estadio de San Salvador completamente lleno por 2 ocasiones, con más de 70,000 personas en los últimos días. Vi el estadio de Santa Ana inmensamente lleno y en el estadio de San Miguel, una ciudad de más de 100,000 personas. El último día de la cruzada había más de 35,000 personas que tuvimos que salirnos frente del estadio porque la multitud no cabía. Realmente yo no tenía pensado en volver por mucho tiempo a Venezuela, pero cuando este país, meses antes de que entrara en crisis, Dios me dijo que tenía que regresar y después de casi 2 años largos de haber dejado de ministrar en este país, volví con un mensaje de que se avecinaba una crisis para este país. En aquel momento, cuando yo anunciaba la crisis, aquí está mi hermano Migdelio Fuenmayor, que él es testigo. Cuando yo anunciaba la crisis, aún hasta pastores me dijeron que yo estaba loco, que no habría crisis en Venezuela, para Venezuela, que había mucho petróleo para que Venezuela entrara en crisis. Yo les dije, el Señor me lo dijo y yo cumplo con decir lo que dice el Señor. Si yo no soy profeta de Jehová, eso no se habrá de cumplir. Y a los pocos meses arrancó la crisis en la cual estamos sumidos ahora. En poco, hace como 3 o 4 meses, el Señor me dijo estas palabras: el narcotráfico está siendo cambiado de Colombia hacia Venezuela. Como hay necesidad de dinero en este país y como este país ha gozado de un estatus económico envidiable y el pueblo está acostumbrado a buenas cosas y como ya la nación colombiana está desprestigiada precisamente por el narcotráfico, el Señor me dijo, ahora van a usar como base a Venezuela. Y así lo dije en varias iglesias y en varias campañas al aire libre donde ministré. ¿Saben una cosa? Para mí no fue una sorpresa cuando la semana pasada el director de la PTJ confirmaba las palabras que yo había dado en la profecía que me dio el Señor. Yo le dije al Señor, ayer yo le estaba preguntando, ¿por qué me tienes en Venezuela? Porque para mí venir a Venezuela ha significado un caos económico grande. ¿Por qué me tienes en Venezuela? Quisiera ministrar en otros países. Y en el año de 1984 solamente Dios me ha permitido llevar 2 meses de campaña fuera de Venezuela. En la República de Colombia, en el mes de mayo y en el mes de octubre. Todo el tiempo restante lo estaremos llevando en este país. Y yo no quería comprender el plan del Señor. Ayer estuve muy inquieto y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo en Venezuela? Y anoche, a las 3 de la madrugada, Dios contestó y me dio la respuesta. La respuesta es esta. Anoche tuve un sueño. Yo no sueño mucho, pero las veces que he soñado, Dios ha confirmado el sueño. La Biblia dice que en los posteriores tiempos se soñarán sueños de parte de Dios. Yo llegaba a este país, Venezuela, llegaba a Maiquetía y sellé mi pasaporte. Venía muy contento porque tenía una serie de cruzadas que realizar en este país. Y el día que llegué a Venezuela, estalló una tremenda revuelta en todo el país. Comenzaron combates violentos en todas las ciudades importantes y miles de muertos. Yo corría por toda Caracas y veía miles de muertos. Veía a un río, veía el río Guaire lleno de muertos. Lo veía tinto en sangre y comencé a ver muertos en las azoteas, disparos, las casuchas de las montañas destruyéndose por el fuego de mortero y por el fuego de cohetería.
Y saben, en el sueño el Espíritu me ordenó que me fuera de Venezuela cuando estaba en aquel combate violento. Pero con el tiempo, sigue el sueño así. Con el tiempo yo volví a Venezuela, se había acabado la guerra. Y cuando entré en el aeropuerto, no recuerdo quién era todavía, pero venía otro evangelista conmigo. Cuando entramos por Maiquetía, el evangelista que iba delante de mí, le abrieron su equipaje y le vieron una Biblia. El guardia que estaba allí dijo: ¿usted no sabe que esto está prohibido en Venezuela? Por lo tanto, usted queda arrestado. Yo me quedé estupefacto, porque el siguiente equipaje que venía era el mío. Él comenzó a predicarles y me hizo señas con los ojos que me quedara callado. Y mientras estaban discutiendo, los demás guardias me dijeron: usted, señor, pase rápido. Y a mí no me revisaron el equipaje. Y yo entré a este país, y saben, hermanos, cuando entré en la ciudad comencé a ver cantidad de soldados en las calles, apostados en esquinas. El color de sus uniformes era verde y en su frente, en la gorra, tenían una estrella roja. Comencé a inquirir por las iglesias y a preguntar por los cristianos. Y fui a algunos templos que yo conozco muy bien y sentía ganas de llorar porque vi a un templo que le habían prendido fuego y otro templo que lo tenían cerrado y otros templos muy conocidos por mí los vi convertidos en cuarteles. Y comencé a llorar y a decir: ¿dónde está la iglesia? Y me encontré con una persona y le pregunté: ¿dónde están los cristianos? Aquella persona me dijo: Señor, cállese, porque lo van a meter preso. Aquí no se puede hablar de eso, los cristianos están en la cárcel. Con esto y eso fui a una cárcel. Yo recuerdo que era una cárcel de murallas altas y en el patio había muchas rejas. Y cuando yo entré a aquella cárcel me dieron ganas de llorar porque vi siervos del Señor, quienes conozco muy bien. No voy a decir sus nombres porque no lo creo prudente decir sus nombres. Los vi en la cárcel, los vi tras las rejas y vi una cantidad de hermanos metidos, todos en la cárcel, hacinados, de tal manera que no cabían en los cuartos. Y cuando ellos me vieron, varios comenzaron a hacerme señas que me quedara callado. Y vi al pueblo y lo vi entristecido. Lo único que pude decir fueron estas palabras: Cristo vive. De repente, de lo más profundo de la cárcel, se escuchó un estruendoso amén. Y hubo un amén poderoso que sacudió los cimientos de la cárcel. Cuando eso sucedió, los guardias comenzaron a preguntar: ¿quién fue el que dijo Cristo vive? De pronto viene un guardia y me dice: tú fuiste el que dijiste Cristo vive, ¿verdad? Le respondí: sí, yo lo dije. El hombre comienza a llorar y me dice: yo también soy cristiano. Vamos a gritar los dos, aunque nos pongan presos: Cristo vive. Y comenzamos a gritar: Cristo vive. Y el pueblo respondía: amén. De repente la guardia vino a arrestarnos y en ese momento, hoy a las 3 de la mañana, escriba el día, estamos a 5 de enero de 1984. Yo me desperté, estaba con ganas de llorar, mis manos estaban temblorosas. No quería hablar esto esta noche, no quería decirlo. Había algo en mí, todo el día la he pasado con un malestar terrible. Yo no sabía lo que me sucedía hoy. He pasado el día con un nerviosismo encima de mí. Pero desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana he estado de rodillas intercediendo por este pueblo, pidiéndole al Señor que si va a suceder, que por lo menos nos prepare. Si va a suceder, que nos llene del Espíritu Santo. Si va a suceder, que nos dé valor para no negar su nombre. Y aunque hayan prisiones, y aunque hayan muertes, y aunque hayan dificultades, que no importe lo que haya de suceder, pero nosotros, su pueblo, estaremos listos a ser encarcelados, a ser llevados a las mazmorras, aún predicar en la clandestinidad, aún a entregar nuestra vida, pero Él sea glorificado, pero que Él sea glorificado. Yo consulté con esto con algunas personas antes de hablar y las personas sintieron del Espíritu Santo que yo debía decir esto.
Se avecinan tiempos difíciles para este país. Ustedes están esperanzados en gobiernos y en políticos, y yo no soy quien para hablar de política, y no estoy hablando de política. Ustedes están esperanzados que vendrán mejores tiempos, pero escúchenme, los días serán malos. Vienen tiempos difíciles para este país. Viene persecución para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero así como viene la persecución, viene la depuración. Porque el que está medio sancochado se irá del coroto y solamente permanecerán en el coroto aquellos que han conocido a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que tienen la esperanza de Israel en sus corazones, aquellos que sienten la pasión por las almas, por esos hermanos jóvenes en este congreso. Yo quiero decirles que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de evangelizar. A mis hermanos ministros quiero decirles que es tiempo de unirnos más, quizás no ver tanto a la denominación a la que pertenecemos, sino saber que somos el pueblo del Señor, porque si no nos unimos aquí, ahora en momentos de bonanza en la cárcel, sí tendremos que unirnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Es tiempo de dejar rencillas, pueblo de Dios. Es tiempo de dejar de pensar que somos unos mejores que otros. Yo creo que Dios nos está llamando a pagar nuestra cuota de sufrimiento, y ese testimonio del pueblo de Dios en la cárcel a mí me habla que aún hasta los guardias, esos que custodian a los cristianos, al sentir la gloria del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, van a recibir iluminación para aún en la clandestinidad confesar a Cristo Jesús, que Él vive, que Él reina, que Él no es un Dios muerto. Si usted no quiere creer en lo que estoy diciendo, olvídelo y siga viviendo su vida disipada y pasajera. Pero si usted quiere creer, vamos a consagrarnos al Señor, vamos a buscar su rostro, vamos a permitir que el Espíritu gima por nosotros y vamos a clamar por este país que necesita de Dios. Somos la esperanza de Dios para este pueblo, y aunque ustedes no lo quieran creer, somos la esperanza de este pueblo, somos los oídos de Dios. Oigamos la palabra del Señor, aleluya. Yo no puedo decirles el tiempo, porque no me fue revelado el tiempo cuando esto va a suceder, pero va a suceder, y será triste ese día, porque el Señor me mostró también que algunos apostatarán de la fe, y algunos negarán el nombre del Señor. Aleluya, vamos a llenarnos del Señor, porque entonces no le tendremos miedo a la muerte. Gloria a Dios. Vamos a llenarnos del Señor, porque aunque nos toque sufrir, la bendición del Señor estará sobre nosotros. Esta noche yo les exhorto a que en cada hogar se haga un altar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Que cada hogar se convierta en un altar donde arda el fuego del Espíritu Santo. Y óigame esto, yo lo digo hoy 5 de enero de 1984. Si esto no se cumple, yo no soy profeta de Jehová, porque esto no lo va a retraer el Señor. Esto viene de parte de Dios. Lo que yo he dicho, y lo vamos a aceptar con valentía, y no vamos a negar el nombre del Señor Jesucristo, y no vamos a parar sobre nuestros pies. Y aunque se nos acabe la comida, y aunque se nos elimine, y aunque se nos persiga, nosotros testificaremos de Jesucristo, hablaremos del Señor. Fin de la cita, tomando textualmente del mensaje predicado por Carlos Jiménez el día 5 de enero de 1984. Finalizada esta administración, hubo un gran quebrantamiento de todos los presentes. Un profundo clamor se levantó a favor de la iglesia del Señor. Las lágrimas corrían por las mejillas de todos aquellos convencionistas, quienes, asustados y temerosos, pedían a Dios con profundo clamor que les ayudara y que por amor a su nombre les protegiera y no les permitiera pasar por esa prueba. Esa noche las llamadas telefónicas, fueron muchas. Los convencionistas asustados trataban de comunicarse con sus familiares para testificarles el terrible mensaje escuchado.
La palabra profética hacía su efecto. Todos ellos sintieron lo que se sintió el profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oí y se me conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Gloria a Dios, pues ese temor le quitó el sueño a muchos y con gran quebrantamiento pasaron toda la noche en vela. Reprimieron el sueño de sus ojos y clamaron toda la noche al Señor en espera de una respuesta favorable. Llegado el día siguiente, todos hablaban acerca del mensaje profético y algunos testificaban de la experiencia conquistada en toda la noche de oración. Los convencionistas ansiaban oír de nuevo a Carlos Jiménez. Esperaban una respuesta favorable de parte de Dios. Querían oír a Dios retractarse de lo declarado la noche anterior, pero no fue así. De nuevo el escenario estaba listo. La figura flamérica del predicador dejó en ver en la tarima el velódromo. Teo Capriles estaba completamente repleto de gente, porque la noticia corrió por toda Venezuela. Cantos de adoración preparaban el ambiente para que una nueva predicación que de seguro estremecería a todos los presentes. Y de repente Carlos Jiménez preguntó: ¿cuántos creen que los que hablamos anoche vino de parte del cielo? Y un estruendoso amén. El pueblo respondió que sí. Después de esto, el predicador inició su mensaje contando un testimonio que le había comunicado el evangelista Omar Díaz. Me hablaba él diciéndome que su esposa vio la guerra, vio la persecución, y también una cosa que me llamó poderosamente la atención es que su hija, en ese momento en que ella tuvo ese sueño y vio la persecución de lo que Dios me mostró antenoche, su hija tenía 9 años. ¿Sabe usted cuántos años tiene esa niña ahora? Ella tiene 4 años de edad. Hoy en el periódico apareció una noticia. Aleluya. Me estoy refiriendo a El Nacional, viernes 6 de enero de 1984. En la sección D, un líder político dice: ruego a Dios por el éxito de y sombra al próximo presidente. Y una de las cosas que me llamó la atención es que este líder dice: si el próximo presidente no rescata la nación durante su gobierno y fracasa en su gestión, podría producirse un colapso de la democracia, asegurando además que la unidad de la izquierda es la única alternativa de poder. Y sigue diciendo este líder político que este gobierno ha recibido el mayor respaldo del pueblo. Y una de las cosas que yo he pensado es que si no se hace un buen gobierno, no habrá excusa, porque tienen en su favor todas las cámaras y estoy seguro de que van a tener a su favor todos los consejos del país. Yo he tomado esto en esta noche, no para hablar, porque yo no estoy en contra ni del uno ni del otro, pero he tomado esto para corroborar que el Señor nos dijo anoche, y cotejando lo que dijera el hermano Omar Díaz y analizando lo que dice este periódico, eso podría ocurrir en 5 años o tal vez antes. ¿Qué hay que hacer en esta disyuntiva que se presenta? No hay duda de que Dios nos ha hablado, no hay duda de que Dios nos quiere alertar y que bueno es nuestro Dios, porque la Biblia dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Hará algo el Señor sin que advierta a su pueblo? Yo hablaba con un pastor y me preguntaba: ¿tú viste mi iglesia en el sueño? A lo cual le respondí: sí, yo la vi. ¿Qué era mi iglesia? Yo le dije: un cuartel. Y ese mismo pastor me dijo: pues yo quiero decirte que hace 20 años una hermana me dijo lo mismo, que ella vio mi iglesia convertida en un cuartel. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el mensaje para esta noche? Abramos nuestras Biblias en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo,
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Óigame bien, aunque están presentando muchas alternativas en este país, para mí, como profeta de Dios, creo que como única alternativa somos nosotros, los que creemos en Jesucristo. Y esta noche el Espíritu Santo nos hace un llamamiento para humillarnos. Humillarnos significa dejar los odios y rencores, sanar nuestra alma, andar en integridad delante del rostro de Jehová de los ejércitos. Y humillarnos delante del Señor para que el poder del Espíritu nos unja. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro. Yo creo que hay que volvernos al ayuno. Tenemos que volvernos a la oración. Tenemos que pedir poder como el Bautista, que era una antorcha que ardía por dentro y alumbraba por fuera. Buscar el rostro del Señor para que digamos como el apóstol Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero si ahora lo que tenemos es altivez, y si ahora lo que tenemos son querellas entre nosotros, y si ahora no nos podemos juntar en una reunión magna porque pertenecemos a diferentes denominaciones, no hay duda de que Dios va a permitir que la prueba venga, para que en la prueba nos podamos hermanar. Pero si queremos evitar la prueba, es ahora cuando debemos hermanarnos. Si se humillare mi pueblo, tal vez Dios ha mandado esta crisis para que haya menos comida, menos hallacas, menos arepa, y dediquemos tiempo a la oración. Yo quiero ser como Jeremías en esta noche. Yo quiero parecerme a Jeremías cuando dijo: paraos en los caminos. Yo me imagino la figura flamérica del profeta, quizás con sus ojos febriles, cuando se paró allí y les dijo: paraos en los caminos y preguntad cuál sea la antigua senda, y entonces andad por ella, caminad por ella. Aquí está la senda antigua, no la modernicemos. La senda antigua, el mensaje antiguo de ayuno, de oración, de vigilia. Ese es el camino que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que detengamos todo programa y dediquemos semanas enteras de oración. De pronto el mensaje es cortado, no porque el predicador quiso, sino por la intervención divina. El predicador comenzó a hablar en lenguas, cayó un silencio en el velódromo y una nueva voz se alzó por encima de la del predicador. Era la voz de Antonio Méndez, un joven que para muchos pasó desapercibido, pero para Dios no. Qué privilegio de tantas personas que había en ese lugar. Dios se agradó de él. En aquellas lenguas repartidas como de fuego había un mensaje divino. Carlos Jiménez recibió la interpretación y dijo por palabras del Señor: he aquí, dice el Señor, yo estoy por hacer algo que vosotros no entendéis. Estoy buscando hombres y mujeres que se alisten en mi ejército, hombres de manos limpias y de corazón limpio, hombres y mujeres de visión, hombres y mujeres llenos del poder. Yo quiero depositar mi gloria, aquella gloria que deposité en los profetas. Quiero hacerlo en este tiempo. Vienen días difíciles, vienen días peligrosos, pero aunque mi iglesia sea perseguida, las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Mi iglesia saldrá victoriosa de la prueba. Pero ahora, hijos míos, es un llamado de urgencia. Preparaos, reuníos en el altar de Jehová, restaurad el altar de Jehová porque está caído. Restauradle con intercesión, con ayuno. Restauradle en vuestro corazón. Y cuando arda ese altar, el altar de Venezuela, también arderá en el poder del Espíritu del Señor. Yo te llamo hoy, dice Jehová del Señor. El llamamiento es en esta noche, no es al pueblo de Venezuela. Dios no está llamando a todo el pueblo venezolano. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, mi pueblo, el pueblo mío, si se humillare el pueblo que invoca mi nombre, no le echo la culpa a los políticos, ni le echo la culpa a los pecadores. Si eso se derrumba, será culpa suya y mía, porque no nos hemos humillado delante de la presencia del Señor.
Esta noche el llamamiento es para usted, que es lavado por la sangre de Jesucristo. Cuando yo fui a la nación de El Salvador por primera vez, ¿saben lo que hallé allí? Encontré a una iglesia miedosa que no quería salir de sus paredes, una iglesia que estaba alistando para recibir las fuerzas ateas para que dominaran al país. Y el ánimo que había en ese país era este: muy pronto este país caerá bajo las fuerzas de la izquierda. Y Dios me dio mensajes muy similares a estos. Y yo recuerdo que la iglesia aceptó el reto, y la iglesia de El Salvador vive de rodillas. La iglesia de El Salvador vive en las esquinas, en los estadios, adora en los templos, predica en los cuarteles. La iglesia del Señor ha entregado mártires, porque son muchos pastores que han sido asesinados por su fe, y muchos cristianos que también han sido asesinados por predicar a Jesucristo. Y yo tengo en mi memoria 2 jóvenes quienes repartían tratados en una de las partes difíciles de El Salvador, y llegaron no se sabe quién una noche y los parrieron y los mataron y dejaron sus cuerpos tirados. Pero al día siguiente, cuando se esparció la noticia, habían 20 nuevos jóvenes también que estaban predicando la palabra del Señor. Si Dios nos llama a entregar la vida por causa del Señor, vamos a ser fieles, porque el que pierda la vida por causa del Señor, ese la ganará. ¿Acaso Nínive, que se humilló en cascos de silicio y ceniza, fue oído por Dios, ese pueblo impío? ¿Acaso no escuchará tu clamor, que eres lavado por la sangre de Jesucristo? Quiero terminar con esto. Ojalá esto no caiga en saco roto, que les entre por aquí y les salga por aquí. Le he orado a Dios para que les ponga temor, les compuja, y que a partir de hoy podamos tener cultos de oración hasta que Dios diga basta. Dios quiere sanar nuestra tierra. Esta noche vamos a pararnos como Ezequiel en la brecha. Fin de la cita. Finalizado este congreso, hubo un despliegue de oración y clamor por todo el país. Los viernes fueron tomados por la JECAD para hacer vigilia. Los casetes de la predicación de Carlos Jiménez, viernes tras viernes, eran puestos en cada vigilia. La iglesia lloraba y clamaba con mucho dolor, pero lamentablemente ese fervor duró tan solo 6 meses. El fatalismo se apoderó de los evangélicos al ver que pasaba el tiempo y no se veía la guerra. Algunos pensaron que era mentira, que Dios no había hablado. Otros decían, ya no ocurrirá porque Dios oyó nuestro clamor. Y de esta manera comenzó a morir aquella hermosa, flameante llama pentecostal que podía detener lo que venía.